Muy bien, buenas tardes a todos. Bienvenidos nuevamente a la sesión de casos clínicos. Y encontramos en la rotación, así que pues comenzaremos con el primero de ellos, el día a cargo de la doctora Astrid. Adelante. Bueno, voy a empezar. Este es el caso clínico número 9. Entonces tenemos a una paciente con las iniciales KYPS, fecha de nacimiento el 13 de abril de 2001, tiene 21 años, de sexo femenino, de origen y residencia en la zona 3 de Misco, de religión evangélica, ocupación estudiante en el primer año de la universidad, estado civil soltero. Llegó con su madre y el motivo de consulta fue fiebre de un día de evolución. En la historia de la enfermedad actual, la paciente refiere que hace 5 días inicia con malestar generalizado asociado a disuria. No consulta y tampoco automedica. La sintomatología persiste y el día de hoy presenta fiebre cuantificada con termómetro de 39 grados Celsius. Entonces decidí consultar al no presentar mejoría con automedicación con acetaminofén de 500 miligramos, una tableta. Niega tos y disnea. Antes de que siga Astrid, Esteban, con esta historia y estos datos generales, ¿qué piensa? Pues yo me guiaría tal vez hacia algún tipo de infección del tracto urinario o si no también a alguna enfermedad de transmisión sexual, una de esas dos. Ok, una infección de tracto urinario, una enfermedad de transmisión sexual. Bueno, creo que está bastante bien por el tipo de sintomatología. Sí, definitivamente diría, bueno, pues esto parece estar estamos en presencia tal vez de una ITU, verá que efectivamente con acetaminofén, nada más con eso, pues no iba a mejorar, ¿verdad? Porque eso solo era para bajar la fiebre y efectivamente si hay una infección, esto pues no iba a dar ningún resultado. ETS también podría ser una buena posibilidad, ¿verdad? Está bien. Continuamos hasta. En los antecedentes patológicos, niega antecedentes familiares, personales, niega traumáticos, médicos, tenemos una leucemia linfocítica, se le diagnosticó en junio del 2021 de este año, tratamiento con quimioterapia y la última fue de la semana del 6 al 8 de agosto. Niega antecedentes alérgicos y quirúrgicos. En los antecedentes no patológicos, una menarquia a los 12 años. La fecha de la última regla fue el 9 de agosto. Sin gestas, partos, cesáreas, abortos, hijos vivos, hijos muertos. En el perfil social encontramos que vive en una casa alquilada de lámina, techo de lámina, paredes de bloc, piso cerámico, 3 habitaciones, con 4 habitantes y un perro. Cuenta con todos los servicios básicos. En el perfil de riesgo niega la ingesta de alcohol, tabaco, niega parejas sexuales, eh, tatuajes, drogas y tuvo 2 transfusiones, una el 7 de agosto y la otra el 6 de agosto. En hábitos y manías, alimentación 3 veces al día, bebidas 1 litro al día, micción 5 veces al día, defeca 1 vez al día y horas de sueño 8. Vamos a ver, Eva. Bueno, ya con estos antecedentes, aparte nos están diciendo que la paciente pues tiene una leucemia, ¿verdad? Un antecedente importante. Y según el perfil de riesgo, pues niega haber tenido relaciones sexuales. Entonces dijimos, bueno, entonces tal vez una ETS en este caso puede ser que no, o sea, yo sé que puede ser que la paciente no esté ahí diciendo toda la verdad a la hora de la interrogación, sí, pero digamos que sí, que sí, o sea, no tiene antecedente, o pues no ha tenido relaciones sexuales. Entonces, ¿qué piensa? ¿Le cambia algo de los diagnósticos diferenciales o se queda con lo mismo?
Pues doctor, yo seguiría pensando en una infección del tracto urinario. Sí, continúa. ¿Sí, Eva? Sí, yo seguiría pensando en una infección del tracto urinario, también por el antecedente que mencionó Astrid, ¿verdad? Que tenía leucemia. Doctor. ¿Algo más? ¿O se queda No, solo con solo Itu? me quedaría con eso, sí. Se queda con Itu. Bueno, sí, o sea, decimos, de acuerdo, es una paciente que tiene una condición de riesgo que lo va a hacer más susceptible a cualquier tipo de infección, que podría ser pues una ITU muy corriente, por así decirlo, obviamente complicada por ser antecedente de un CA, en este caso leucemia, y cómo se llama ETS, pues lo descartamos, ¿no? O sea, no hay relaciones sexuales, difícilmente va a ser esta situación, y nada de lo demás que tiene nos orienta a que vaya a ser algo distinto por el momento. Continuemos. Entonces, al examen físico se encuentran los signos vitales en una presión de 160, frecuencia cardíaca de 99, frecuencia respiratoria 18, llego con una temperatura de 37.8, saturación en 99%, peso 50 kilos, talla 1.5, índice de masa corporal 20.5. La paciente se encontraba con una palidez generalizada, agudamente enferma, cabello escaso con áreas de alopecia, dolor en área suprapúbica a la palpación superficial que no irradiaba y de intensidad 6 de 10. Sí, continúe. Entonces las impresiones clínicas de ingreso, una paciente femenina de 20 años de edad con una ITU complicada, se a descartar E. coli, Klebsiella y Proteus. También tenemos la leucemia linfocítica aguda de antecedente y secundaria a quimioterapia, una aplasia medular. Ok, entonces, antes de continuar, bueno, entonces sí, nuestras sospechas parecían que, digamos, bien una ITU complicada, ¿verdad? Porque tiene antecedente de ya una leucemia. Ahora, Mario, ¿qué otras condiciones o factores vuelven una ITU complicada? Le pregunto por qué una ITU en una paciente femenina es algo extremadamente común. ¿Verdad? Se habla más o menos de que el 90% de las mujeres de todo el mundo van a tener una ITU a lo largo de su vida. Entonces, y obviamente es una patología que vemos bastante en el hospital, que se mira bastante por lo privado, en consulta externa, en el EPS, cuando lo hagan van a tratar mucho a paciente con ITU, que no la van a dejar ingresada, porque son ITUs usualmente no complicadas, ¿verdad? Cistitis o pielonefritis. Pero, ¿qué vuelve una ITU complicada? O sea, ¿qué le da ese cambio que amerite que la paciente pues, la ingresemos? No le escucho, Mario. ¿Me escucho ahora? Un poco mejor. Uh-huh. Una paciente inmunocomprometida. ¿Con qué? Inmunocomprometida. Una paciente con inmunocompromiso. ¿A qué se refiere con qué inmunocompromiso? O sea, aparte de VIH, por así decirlo. ¿Qué otras patologías dan un inmunocompromiso? Mario. Acá estoy lo que estoy pensando. Uh-huh. ¿Cómo? Bueno, en este caso también sería lo de la leucemia que tiene actualmente la paciente. Ok, o sea, una neoplasia. Ajá. ¿Qué más? Otros tipos de cánceres, tipo linfoma.
Que no sea cáncer. No. Podría Vamos a ser ver aquí. Ajá. Ujú. lupus. ¿Cuál? El lupus. Lupus sería Lupus, una interesante. enfermedad autoinmune. Sí, está bien. Vamos a ver. Creo que Oscar estaba levantando la mano. Adelante, Oscar. Sí, doctor. Pues, ¿qué otras cosas que nos pueden volver complicada? Puede ser una hito que sea recurrente Ujú. en 2 semanas, pues, que te presente eh, otros episodios de hito. También los Ok. que padecen diabetes, y también personas que toman ¿cómo se llaman estos? Los inhibidores de transportador de glucosa tipo 2, que son los que hacen que orine la glucosa y eso hace más propenso a que se colonice por bacterias. Ujú. Ok. De acuerdo, o sea, aparte de las neoplasias, sí, enfermedades autoinmunes, diabetes sería de las cosas más comunes que vemos en el hospital y la cual la mayoría de tus complicadas son en personas diabéticas las que vemos en el hospital, pacientes con uso de sonda Foley, pacientes con microorganismos resistentes, con otras comorbilidades que no habíamos mencionado que requieran un tratamiento intrahospitalario, los pacientes hombres, independientemente de si son ancianos, si son jóvenes, si tienen algún factor de riesgo, una ITU en un hombre automáticamente la vuelve complicada, ¿verdad? Sí, también pacientes ancianos, definitivamente. En las embarazadas, no es que sea complicada necesariamente, pero hay que tener mucho cuidado y tratarlas a tiempo, ¿verdad? Entonces, esto es lo que hace una ITU complicada. No es todas las ITUs, porque si no, todas las pacientes estarían ingresadas, sino que hay que ver qué factores de riesgo, qué comorbilidades tienen, ¿verdad? Como les digo, en nuestro medio, diabetes mellitus es muy prevalente y una gran cantidad, por lo menos en mi servicio, todas las ITUs complicadas que tengo son porque las pacientes son diabéticas, ¿verdad? Entonces, sí es una condición que se va a presentar mucho, ¿verdad? Y que hay que ver si el paciente la tiene. Obviamente aquí, en este caso, ya sabemos que es la leucemia, ¿verdad? Aquí también están poniendo que una aplasia medular secundaria de quimioterapia. Vamos a ver los exámenes de laboratorio, porque estos con exámenes, y que su última quimioterapia fue en COAP el 6 de agosto, ¿verdad? Entonces, miremos entonces, continúa esto, a ver qué vamos a decir. Entonces se hicieron laboratorios de hematología y de orina. Encontramos sí, una marcada deficiencia de glóbulos blancos. Podemos ver una neutropenia, los linfocitos altos, los glóbulos rojos también están bajos, tiene anemia. Y en la prueba de orina, solo lo único que encontramos fue un pH de 8. De ahí podemos ver que todo está normal. Y al hemocultivo y urocultivo salieron estériles. Okay, antes de Entonces, que avance Astrid, antes de, vamos a ver, Salvador. Entonces, habíamos pensado originalmente una ITU, ¿verdad? En una ITU complicada, en una paciente, ¿cómo se llama? Con leucemia, muy buena opción, ¿verdad? Ya vimos la hematología, que sí, básicamente está pancitopénica, entonces todas las líneas celulares están disminuidas, ¿verdad? Tenemos el examen de orina, pero lo interesante es que, ¿cómo se llama? El examen de urocultivo y hemocultivo salió estéril. Entonces nos quedamos en el aire, porque uno esperaba, bueno, ahí está el urocultivo, ahí va a estar el microorganismo,
Entonces ya no nos hacemos bolas, le cambiamos el tratamiento antibiótico inicial o le continuamos el que le habían iniciado y ya. Pero está estéril, entonces, ¿qué opciones hay ahora? Pues doctor, según con la historia clínica, Ajá. como usted dijo, ¿verdad? Lo primero sería hacer el hemocultivo y el urocultivo, pero como Ujú, salió negativo, quizá ujú. sería posible incluso pensar en una infección por hongos. Y pues entonces ya se pensaría en hacer un cultivo con algún medio para hongos, ¿verdad? Ok, es muy buena opción. Decimos, bueno, estamos buscando bacterias, pero de repente no es bacteria. Y pacientes con leucemia, linfomas están muy propensos a infecciones por hongos. Entonces, hagamos ahora un uro y un hemo para hongos, ¿verdad? Busquemos por esa vía. Buena idea. De acuerdo. Vamos a ver. eh, Sandra, ya ahorita, como San Salvador nos dijo, bueno, busquemos hongos, ¿verdad? ¿Qué otra opción habría si no fuese hongos? ¿Qué más podríamos ver? Mm, Pues no se me ocurre otra opción, doctor. Solo se me había ocurrido una candiduria, pero O sea, hongos, no sé. Ah, sí. ok. No, o sea, sí es una buena opción. Alric, adelante. Buenas tardes, doctor. Pues disculpe la tardanza, pero de lo que usted mencionó, tal vez podemos hacer algunas pruebas autoinmunes también, como el paciente tiene un pancytopenia, como una prueba de Coombs. Ok, unas pruebas autoinmunes. ¿Qué enfermedad quiere buscar con las pruebas autoinmunes? Pues yo no vi todos los Anticuerpos, ¿sí? sí, anticuerpos. Entonces, como lo de Coombs, podemos ver si es autoinmuno, como es pancytopenia, tal vez tiene una neoplasia, anemia neoplásica, no, anemia Hemolítica. aplásica, PR hemolítico. Ujú. Um, por ende, yo orienté hacia eso también, pero no haber visto todos los datos al inicio, disculpe. Ok. Bueno, entonces Alric dice, bueno, pensemos en algo autoinmune. Una anemia hemolítica, podría ser, había que ver más datos. Ya una enfermedad autoinmune como tal, no es que sea imposible, pero una paciente que tenga una neoplasia y una enfermedad autoinmune sería algo sumamente raro, ¿verdad? O sea, no es que no pase, que sí pasa, sobre todo digamos en enfermedades como dermatomiositis, que están muy asociadas a cáncer, ¿verdad? Pero en este caso, que es un tumor líquido, que es la leucemia, pues estaría difícil. No imposible, pero es una buena idea, es un buen pensamiento, sí, pensando fuera de la caja, ¿verdad? Lo de hongos tal vez estaría un poquito más cercano, pero antes de continuar, solo tengan en mente que tiene una aplasia medular. O sea, todas las series están disminuidas y su primera barrera, que son los neutrófilos, está disminuida. ¿Verdad? Solo tenganlo en cuenta. Sigamos, Astrid. Sí. Ahora, aquí hay un dato importante que no lo había mencionado, es que ya, eso fue, ella entró el 17 por la tarde. Entonces, el día 18 ya estaba en pisos, empezó con diarrea la paciente. Entonces, por la diarrea se le mandaron a hacer otros laboratorios, se le mandó a hacer Clostridium, un coprocultivo y un panel gástrico. Clostridium salió negativo para la toxina negativa, el coprocultivo también para Shigella, Salmonella y Vibrio cholera, y el panel gástrico salió positivo para Campylobacter y E. coli. Ok, entonces ahora nos cambió la situación porque era una paciente que venía por una sintomatología que bien pensado fue una ITU, ¿verdad? Que pensaban que era una ITU, pero al tener el urocultivo estéril dijeron, bueno, ¿qué más puede ser? ¿Verdad? Y como recordemos que es una paciente que
tiene una condición neoplásica de base, ¿verdad? Los síntomas tal vez no iban a ser tan, ¿cómo se llama?, floridos o tan exactos como en pacientes inmunocompetentes. Y aquí estamos viendo que entonces lo que desarrolló después, que está bien, ¿verdad? Diarrea, que no lo había presentado al inicio y que tal vez con eso hubiera sido más fácil enfocarnos en esa situación, pero que tiene ya un Campylobacter jejuni y una E. coli enteropatogénica, ¿verdad? Entonces uno dice, ok, ya no es situ, ahora resulta que es un síndrome diarreico agudo que tal vez tenía una manifestación de disuria que es común, ¿verdad? Que diarreas presenten manifestaciones de este tipo y al revés, que ITU presente diarrea, ¿verdad? Y aquí nos estamos dando cuenta que esto era finalmente lo que tenía la paciente, ¿verdad? Continúa esto. Sí, entonces nuestro diagnóstico final fue que la paciente tenía un síndrome diarreico agudo por Campylobacter jejuni y E. coli. Siempre seguimos con la leucemia linfocítica aguda como antecedente, con la aplasia medular secundaria a quimioterapia y una anemia macrolama. Se pensó también en descartar una enterocolitis neutropénica porque esta también por la sintomatología que es muy común en estos pacientes. Pero eso se pensó hasta después. Entonces se hizo una tomografía abdominal en la que sí se encontró un engrosamiento circunferencial del colon ascendente a nivel de la flexura hepática con un grosor máximo de 12 milímetros y un engrosamiento circunferencial también a nivel del recto con un grosor máximo de 10. Estos hallazgos en conjunto son considerados como una enterocolitis neutropénica, más conocido como tiflitis. Okay. Entonces, si se dan cuenta, pasamos de una ITU a una tiflitis por Campylobacter jejuni y una E. coli enteropatogénica, ¿verdad? Entonces, Astrid, la paciente estaba neutropénica. ¿Cómo define usted neutropenia? Neutropenia, con unos niveles de neutrófilos por debajo de 1000. ¿De 1000? ¿Segura? Sí, de 1000. Lo que pasa es que, bueno, para la neutropenia se puede clasificar como leve, moderada, severa y agronocítica. Agronocitosis. Entonces, sería así, de 1000 a 1500 es leve, entonces por debajo de 1500. De 1500 a 1000 es leve, ajá. De 500 a 1000 es moderada y de 500 a 200 es severa y a menor a 200 es una agronocitosis. Ok, de acuerdo. Y eso es neutropenia, así estamos con esos valores. Ahora, ¿cómo define neutropenia febril? Neutropenia febril, cuando hay un periodo un recuento bajo de neutrófilos con una temperatura mayor a 38.3, creo, que es oral. Y que dura una hora. Ahí estamos, ¿verdad? O sea, ya neutropenia febril es, simplemente neutropenia, obviamente, usualmente va a ser con menos de 500 de neutrófilos con la presencia de fiebre, ¿verdad? Documentada, obviamente, no fiebre sin una documentación por termómetro, no se puede, tiene que ser una fiebre ya documentada por termómetro, ¿verdad? Entonces, hecho, neutropenia. Sí, podemos ver acá, ella tenía 0.03 cuando llegó al hospital y con esto ya se podría pensar en una alteración en la flora microbiana endógena, lo que nos podría también dar el diagnóstico.
Está bien, sí, o sea, venía con una neutropenia muy severa, ¿verdad? Ya casi de cero neutrófilos y venía con fiebre, ¿verdad? Neutropenias febriles jóvenes, cuando las tengan, yo sé que ya tenía síntomas urinarios, ¿verdad? Pero cuando tienen neutropenias febriles, sin síntomas, por ejemplo, vemos un paciente que su único síntoma sea fiebre, sí hay que investigar básicamente todo, ¿verdad? Háganle coprocultivo, háganle el panel gastrointestinal, háganle urocultivo, háganle hemocultivos, de una vez, háganle para hongos, que eso también estuvo muy bien pensado, ¿verdad? De una vez, ¿verdad? Hagan unos rayos X para ver si no hay una neumonía atípica, ¿verdad? Algo, ¿verdad? Porque usualmente alguna etiología infecciosa va a tener, no siempre, pero por lo general sí, ¿verdad? Entonces, en este paciente está bien, dijeron, bueno, tiene disuria, tiene fiebre y tiene ese antecedente, estuvo bien pensar en ITU, totalmente de acuerdo, ¿verdad? Ya con el cultivo negativo, pues ya nos cambió la situación, pero, ¿cómo se llama? A pesar de que estos pacientes, en este caso en particular, sí había por lo menos un síntoma adicional a el alza térmica, ¿verdad? Igual hubiéramos dicho, bueno, es una paciente con leucemia, es una paciente cuya inmunidad está alterada, que recientemente acaba de tener quimioterapia. Entonces, de una vez busquémosle todo, de una vez hagamos el copro, el panel, de una vez busquémosle para hongos, ¿verdad? Los rayos X de plano han de haber estado normales porque pues, no mencionan nada de eso en el ingreso. Pero de una vez váyanse hacia esos lados, porque, como les digo, una neutropenia febril, hay que buscar, hay que iniciar antibiótico de una vez y, ¿cómo se llama? Después ya esperar los cultivos, ¿verdad? Porque, recuérdense, como el cuerpo no tiene el sistema de defensa inicial, ¿verdad? Es muy fácil que las infecciones se tornen más graves, más complicadas, ¿verdad? Y que el paciente, pues, eventualmente pueda fallecer. Ese es el riesgo de la neutropenia febril y por lo cual uno tiene que ser rápido al colocar el antibiótico, el empírico, ¿verdad? Y ya después, obviamente, esperar los cultivos a ver qué es lo que puede estar. Sí, pueden haber otras causas no infecciosas, incluso la propia quimioterapia le puede dar estos síntomas, la propia leucemia le puede dar fiebre, ¿verdad? Pero, ¿cómo se llama? No se queden así como, es la quimio, es la enfermedad de base. No, busquen y ya, si no es nada de esto, pues está bueno, qué bueno, no era infeccioso. Pero sí, lo van a poder detectar a tiempo, tratar a tiempo y evitar que el paciente se complique aún más, ¿verdad? Continúa esto. Entonces, en la evolución intrahospitalaria, el paciente llegó a urgencias el 17. Se realizaron laboratorios, hemocultivo, uro, hematología, química, tiempos, y se le empezó medicamentos con omeprazol, metoclopramida y acetaminofén. Luego se trasladó al servicio I2, se descartó la infección del tracto urinario complicada por el urocultivo estéril. La paciente continuaba con los picos febriles y el dolor abdominal general. Amikacina, se sigue con el omeprazol y la metoclopramida. Se requiere el aislamiento protector por la neutropenia y se pidió un seguimiento por infectología. El día 19 de que se realizaron las pruebas, el coprocultivo, la toxina para Clostridium y el panel gastrointestinal. Se omitió la ceftriaxona, se empezó con piperacilinas, tazobactam y filgrastim por la neutropenia. El día 20 el panel gastrointestinal se reclamó, se encontró positivo para Campylobacter jejuni y E. coli. Entonces empezó el medicamento con acitromicina, 500 miligramos PO cada 24 horas durante 3 días. Y lo que les comentaba es que se realizó la tomografía de abdomen para descartar la sífilis. Antes de continuar, Astrid, solo voy a mencionar algo ahorita. Sí, neutropenias febriles jóvenes, como estamos hablando de pacientes con un inmunocompromiso, en este caso leucemia, cuando tengo un paciente así y que hay que iniciar el antibiótico empírico,
y de una vez inicien con algo que tenga un espectro mayor, ¿verdad? Usualmente lo que utilizamos nosotros es piperacilina tazobactam, una penicilina sintética, ¿verdad? Que tiene un espectro un poco mayor que la ceftriaxona, que la ampicilina, que la penicilina convencional, ¿verdad? Porque estamos viendo un paciente con inmunocompromiso. Quiere decir que son pacientes que están más susceptibles a infección por microorganismos no comunes o microorganismos resistentes, ¿verdad? Y recuérdense que como ella está recibiendo quimioterapia, está asistiendo a un servicio de salud, ¿verdad? Ya sea el hospital, que seguramente ahí era, o en otro lado, pero está expuesta a gérmenes hospitalarios, ¿verdad? Entonces, en estos pacientes, de una vez, inícienle piperacilina tazobactam para arriba, ¿verdad? Ya, dependiendo de lo que salen los cultivos, pues se puede ir modificando el tratamiento, pero empíricamente, en este caso particular, ahí sí inicien con un escalón un poquito más alto, ¿verdad? Y después ya con los cultivos lo van modificando. Astrid, vi que este paciente lo iniciaron filgastrim. ¿Qué piensa usted? ¿Le hubiera iniciado filgastrim o no? En el momento en que se lo inició. ¿Cómo así? ¿En el momento en que se lo inició? Sí, estoy de O sea, acuerdo si le hubiera iniciado, en el día en que se lo iniciaron, o se lo hubiera iniciado antes, o se lo hubiera iniciado no, después. desde antes, supongo, desde que entró, porque los laboratorios, la hematología que se hizo fue desde el 17 que entró, y se la pusieron hasta el 19. Ok, Minor, ¿usted qué piensa? De acuerdo con Astrid. De hecho, doctor, eso estaba pensando que lo habíamos hablado justamente cuando fue el caso que yo expuse y pues sí había que Pues, esperar un tiempo prudente para ajá. poder iniciar con el tratamiento de filgrastim. Por eso estaba preguntando a usted. Sí, efectivamente, ¿verdad? Recordemos que cuando estamos frente a una posible infección, mejor esperémonos a resolver la infección, a que los cultivos estén estériles o que no salga nada en los cultivos, y después iniciar el filgastrim. Estoy de acuerdo en aislar a la paciente por protección de la paciente, eso sí, definitivamente, o sea, eso sí, no había duda. Pero el filgastrim, yo sé, venía con una neutropenia muy severa, ya casi que nada, ¿verdad? Casi que le iba a quedar debiendo a la máquina el recuento de neutrófilos la paciente. Pero el filgastrim sí esperemos a que resuelva y ya después se lo iniciamos. Porque recuérdense que si empezamos a aumentar la población de neutrófilos, podemos desarrollar una respuesta inmune en ese momento. O sea, porque ¿qué van a hacer los neutrófilos? Reaccionar. Así como el nombre, nos están atacando, vamos a dar algo. Entonces pueden empeorar los síntomas o parecer síntomas distintos, ¿verdad? Esto podría tener sus excepciones, ¿verdad? Pero por lo general se prefiere esperar, ¿verdad? Entonces aquí lo idealmente es que así esperar. Tampoco quiere decir que si se lo inician junto con terapia antibiótica y tiene algo más, tampoco es que, ya saben ni qué va a pasar con el paciente. No, ¿verdad? Puede ser que no tenga ningún mayor efecto adverso del medicamento y que a medida que vayamos tratando la infección vamos a ir aumentando la población de neutrófilos y no pase nada. Pero para eliminar ese poco riesgo que hay, mejor esperemos, ¿verdad? Ahora sí, continúa Astrid con la evolución intrahospitalaria. Sí. ¿Dónde me quedé? Sí. Entonces, el día 21, ya la paciente con un día de medicamento ya se presentaba una notable mejoría. Se le realizaron laboratorios de rutina, hematología, química, hematoncología, por antecedente, y se terminó el tratamiento con acitromicina el día 23. El 24 se le volvió ya había terminado el filgrastim, pero el 24 se le inició de nuevo y se le realizaron, porque se habían realizado los laboratorios control de hematología y química. Y el 28 se le dio ingreso ya cuando había terminado todos los medicamentos. Aquí podemos ver que esta hematología fue el 20.
fue del 20, de cuando ya se le había iniciado el Fieldgras. Ya teníamos al paciente con 1.300 de neutrófilos. Y esto fue días antes de su egreso, que podemos ver que ya estaba en 4.000. Una pregunta, Astrid, antes de que continúen con la revisión bibliográfica. Digamos que la paciente, a pesar del tratamiento con filgrastim, hubiera persistido neutropénica, ¿verdad? Que tal vez haya mejorado, pero con una neutropenia moderada, ¿verdad? ¿Cree usted que si hubiese sido el caso así, hubiera sido prudente darle egreso a la paciente y que vaya a casa o mantenerla en el hospital hasta que tal vez recupere un poco más? ¿Qué piensa? Yo quería que dejarla saliendo del hospital, tal vez aislada igual hasta que recuperara un poco más. Uh-huh. Pero es que también hay riesgo en el hospital por la neutropenia, ¿verdad? Ok, entonces está bien el pensamiento. ¿Qué haría? No, tal vez sí le daría egreso. Ahí estamos. Obviamente hay que valorarlo, pero la mayoría de veces mejor es darles ingreso, sí, con todos los cuidados que tiene que tener. Incluso el filgrastim se le podría dar también para llevarlo a casa y ahí, ¿cómo se llama? Aplicárselo por eso mismo, porque en el hospital está muy susceptible a una infección nueva por microorganismos resistentes, o sea, del hospital. Entonces está más jodido que si se infecta con algo tal vez de la comunidad, que no va a ser tan complicado. Siempre va a existir el riesgo, definitivamente, ¿verdad? Pero sí, en muchas ocasiones prefieren darles egreso cuando ya resolvieron el cuadro con el que ingresaron, aunque estén todavía con neutropenia. Se les paga el filgrastim para que lo utilicen en casa, indicándoles cómo, y decirles, ok, tienen que tener estos cuidados, utilizar mascarilla. Bueno, ahí está, obviamente por el COVID, pues siempre, pero antes de COVID, mascarilla y todo esto para evitar una infección, pero sí es más seguro en casa que en el hospital. Den la revisión bibliográfica. Okay. Entonces, en la revisión bibliográfica, el problema principal era el síndrome diarreico agudo por Campylobacter jejuni. Las bacterias del género Campylobacter, especialmente jejuni y coli, son especies caracterizadas por ser bacilos gram negativos, pequeños, curvos y móviles con uno o más flagelos, que constituyen una de las principales causas de enterocolitis de transmisión alimentaria. La motilidad, capacidad de adherencia e invasión y la producción de citotoxinas constituyen los principales mecanismos de patogenicidad. Es una bacteria ubicua que causa una enfermedad gastrointestinal aguda, siendo el 90% producida por jejuni y 10% por coli. La mayoría de veces es autolimitada, siendo diarrea, el dolor abdominal y la fiebre los síntomas más frecuentes. Y la reposición de fluidos y electrolitos es el único tratamiento recomendado. No obstante, en niños inmunodeprimidos y adultos mayores, la sintomatología logra alcanzar mayor severidad. Y entonces, solo en estos casos que se vuelven más graves o prolongados es cuando se utilizan antimicrobianos, macrólidos o sólidos o fluoroquinolonas. Otras complicaciones asociadas a estas bacterias se encuentra el síndrome de Guillain-Barré y el síndrome de Reiter, que se caracterizan por ser, Guillain-Barré, una parálisis neuromuscular aguda de carácter inmune, se da por jejuni, y el síndrome de Reiter, que es una artritis reactiva que compromete varias articulaciones. Y esta bibliografía. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Astrid. Sí, este caso, ¿cómo se llama? Lo habíamos discutido previamente y me gustó que lo trajeran a colación porque, si se dan cuenta, es un caso que el ingreso estuvo bien pensado. Yo hubiera pensado exactamente lo mismo. Bueno, una ITU complicada.
Y si se dan cuenta, ya en la evolución intrahospitalaria nos damos cuenta que ya no era tan sencillo. Se volvió una tiflitis con Campylobacter jejuni y E. coli, ¿verdad? Aparte, pues, de todo lo demás de antecedente y de consecuencias de la quimioterapia que tenía la paciente. Entonces, para que se den cuenta que uno, cuando ingresa a los pacientes, pues los ingresa con una idea, que eso en la emergencia lo mira mucho, que uno mira esto, piensa que va a hacer esto, y ya en el transcurso de su estancia, pues se van descubriendo nuevas cosas y el diagnóstico puede ir cambiando. Entonces, no es de que con el diagnóstico que ingresaron se van a quedar toda la vida, sino que se dan cuenta, aquí pasamos de una hito a una cosa totalmente distinta, ¿verdad? No quiere decir que los residentes que lo ingresaron estaban mal, no quiere decir que no lo pensaron, no. O sea, sí, su lógica les dijo algo que todos hubiéramos pensado, incluso ustedes, por eso les pregunté qué piensan, totalmente, y tú todos, ¿verdad? Pero después nos damos cuenta que el diagnóstico puede ir cambiando, y sobre todo en pacientes cuya inmunidad está comprometida por neoplasias, autoinmunidad, VIH, diabetes, falla renal crónica, es donde usualmente nos va a cambiar esto, ¿verdad? De que lo ingresan con algo y después resulta ser otra cosa, pero es por eso, porque el sistema inmune no va a responder como normalmente uno lo esperaría, ¿verdad? Entonces, realmente muy buen caso. Campylobacter es algo que no sale todos los días, es raro, ¿verdad? Si se dan cuenta, pues todo lo que puede tener, incluso enfermedades posteriores a una infección por Campylobacter, como Guillain-Barré, como una activación de lupus, suceden después de la infección por esta bacteria. Entonces lo van a encontrar como, no etiología, sino como un detonante, ¿verdad?, de estas enfermedades ya más complicadas. Entonces, sí es una bacteria que hay que tenerle, por así decirlo, mucho respeto, ¿verdad? Cuando la vemos, estar muy pendiente de la evolución posterior del paciente cuando resuelva, porque puede, tal vez no en ella que tenía una leucemia, pero sobre todo en pacientes inmunocompetentes pueden empezar a desarrollar otras situaciones después que hay que ponerles atención, ¿verdad? Pero está bien, muchas gracias, Astrid. Bueno, sin más preámbulo, vamos a pasar a nuestro siguiente caso clínico del día de hoy, a cargo del doctor Salvador Velázquez. Adelante. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Igual, este es el caso clínico número 10. Y bueno, vamos a empezar. Se presentó una paciente de sexo femenino de 76 años. Sus iniciales son EMT. Escolaridad es analfabeta, de origen y residencia en Guatemala. Su estado civil era soltera. Bueno, realmente era viuda, pero en la papeleta había puesto soltera, no sé por qué era viuda, de religión evangélica. Y su ocupación era ama de casa. Bueno, el motivo de consulta por el que la paciente ingresó era una fiebre acompañada de escalofríos y aparte de diaforesis de 5 días de evolución. Al momento de interrogarla y hacerle la historia clínica, pues esta paciente lo que refirió es que desde hace 5 días había iniciado con una sintomatología de escalofríos y sudoración que no tenía un inicio fijo durante el día, sino era espontáneo. Esta sintomatología se acompañaba de fiebre. Ella no la cuantificó con termómetro y únicamente se automedicó con acetaminofén. Sin embargo, no mejoró. Luego también hizo referencia a que 3 días antes del ingreso, la fiebre, aparte de la fiebre, notaba salida de una secreción purulenta y que olía mal del catéter venoso central. Y pues luego les vamos a explicar por qué tenía catéter venoso central, ¿verdad? Y aparte de esto, pues presentaba la astenia y la dinamia, que es muy común en estos pacientes. Muy bien, antes de que continúe, Salvador, vamos a preguntarle a Alric. A ver, Alric, aquí nos están diciendo que la paciente, dentro de la historia de la enfermedad, refiere una salida de secreción purulenta de un catéter venoso central. Entonces, mi pregunta es, solo con esta historia, porque no tenemos ninguna otra información,
¿qué pacientes podrían llegar a la emergencia que ya tengan una vía central? O sea, pacientes con qué condiciones tendrían una vía central ya de fijo. Enrique. Estaba pensando, doctor. Uh-huh. Ahorita voy con ustedes, Oscar Iba. Pues ya tenía razón. Tal vez a un paciente con una ERC, o sea, enfermedad renal crónica. Ahí estamos, un paciente, esa sería tal vez mi primera opción, ¿verdad? Un paciente con una enfermedad renal crónica, ¿de acuerdo? Oscar, ¿tiene alguna otra idea o no sé si le quitaron la idea? Sí, me la quitó, quería decirte, igual insuficiencia, pero también pacientes que reciben quimioterapia. Ahí estamos, un paciente que tenga un catéter fijo por una quimioterapia. Eva, ¿tenía alguna otra idea usted? No, de hecho, cabal pensé en pacientes que recibían hemodiálisis, por ejemplo, y también quimioterapias. Ahí estamos. Usualmente las catéteres de hemodiálisis, pues sí, van a ser así vías centrales como tal. Los de quimioterapia usualmente son vías periféricas centrales, por así decirlo, o sea, que que se colocan periféricamente, pero llegan hasta el corazón, que son los famosos PIC, ¿verdad? O catéteres como subcutáneos que quedan más o menos a nivel del tórax, sobre todo pacientes que requieren varias quimioterapias a lo largo del tiempo y para no estarlos pinchando y dañando las venas, se utilizan ese tipo de catéteres, ¿verdad? Una vía central en quimioterapia es raro, ¿verdad? Usualmente se utilizan otros tipos, pero ok, yo hubiera visto un catéter, lo primero que pienso es enfermedad renal crónica. Lo segundo, pues sí, tal vez alguna quimioterapia. De otras opciones, pues realmente no habría nada más que tal vez podría justificar una vía central, así comúnmente, ¿verdad? Tampoco pasa, digamos, de que le dieron ingreso a la paciente recientemente y se los olvidó quitar la vía central, eso no pasa, ¿verdad? Porque alguien hubiera podido decir, bueno, tal vez se la dejaron puesta, pero no, eso sí no sucede ya, ¿verdad? Entonces, esas opciones, pues, están bien, ¿verdad? Continúe, Salvador. Ok. Bueno, empezando con los antecedentes patológicos, precisamente ahí se menciona dentro de los antecedentes médicos, ¿verdad? Que sí era una enferma renal crónica, Cadigo 5, desde hace un año diagnosticada, ¿verdad? Y pues esta paciente era ya conocida en una ERC y ella iba constantemente a sus sesiones de hemodiálisis a este centro. Aparte de otros antecedentes que tenía, pues es la diabetes mellitus tipo 2. Esta era desde hace 17 años. Y también COVID-19 en el 2020. Luego antecedentes quirúrgicos, traumáticos y alérgicos. Todos pues, no refería a ninguno. Y dentro de los antecedentes no patológicos, empezamos con perfil social. Ella pues vive en casa propia, con techo, pues era terraza, pared de bloc, no había mascotas y tampoco había, se me fue la palabra, pero cuando hay mucha gente, hacinamiento. Ok, luego hábitos y manías, pues ella refería que se alimentaba 3 veces al día, dormía 8 horas, miccionaba una vez, que incluso en algunos casos de enfermedad renal crónica es hasta mucho para estos pacientes. Defecaba 2 veces al día. Los ginecobstétricos nos mencionaban que su menarquia fue a los 11 años, la menopausia a los 47. Y algo pues, relevante en esta paciente es que tuvo 9 gestas, 9 partos, y de esos 9 partos, únicamente 2 hijos vivos y pues, 7 hijos muertos, ¿verdad? Okay. Dentro del perfil de riesgo. Sí, termina el perfil de riesgo y después les pregunto. Bueno, y dentro del perfil de riesgo, pues solo nos refirió que inició su vida sexual a los 13 años, 2 parejas sexuales en su vida, y no refería a ninguna enfermedad de transmisión sexual, ni tampoco el uso de ningún tipo de drogas.
Ok. Astrid, esta paciente nos está diciendo que aparte, pues de lo que habíamos sospechado inicial, que era una enfermedad renal crónica, que efectivamente eso tiene, pues tiene una diabetes mellitus. ¿Cree usted que la enfermedad renal crónica de esta paciente es secundaria a la diabetes mellitus o no? Yo creería que sí. ¿Ok? Sí, las pacientes diabéticos, si no estoy mal, tienden a presentar problemas renales, como el síndrome nefrótico. Ujú. También presentan, ¿cómo se llamaba? Algo como de era como uropatía obstructiva, algo así. Ok, de acuerdo. Entonces, Astrid dice, bueno, sí, podemos echarle la culpa, por así decirlo, a la diabetes de la falla renal crónica. Y en los servicios, pues ahorita que ustedes ya pasaron y ya van a terminar, se darán cuenta, tal vez, tuvieron a su cargo pacientes así, por lo menos creo que pues, los que están conectados, ninguno estuvo conmigo en el servicio, pero en mi servicio, mucho paciente diabético con falla renal crónica. Y uno diría, bueno, por lo que ya sabemos de las complicaciones a largo plazo de la diabetes, pues sí. Pero mi pregunta esta es para todos, porque yo sé que es una pregunta un poco complicada, tal vez lo habrán oído, no lo sé. Un paciente con diabetes y falla renal, incorrectamente asumimos siempre que la falla renal es secundaria a la diabetes, ¿verdad? La mayoría de veces sí, pero hay veces que no. Entonces, mi pregunta es, ¿qué tendría que presentar, qué patología o qué condición tendría que presentar el paciente antes de desarrollar una nefropatía diabética? ¿Qué tendría que tener antes? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿No? Bueno, un paciente diabético, primero, ¿sí? Sí, Myron. Doctor, a mí lo único que se me ocurre que puede tener relación es pues que la paciente es multípara y de 9 gestas, ¿verdad? Entonces, que puede haber en alguno de esos embarazos tenido complicaciones relacionadas a eso, al ERC, y lo cual daría pues secundario a la diabetes, lo cual Ok, predispondría, perdón, mejor dicho, a la diabetes. ya. Ok, está bien, pero en este caso sí no sería por la paridad de la paciente. Realmente lo que primero tendría que presentar un paciente con diabetes es una retinopatía diabética, que es lo primero que presenta, y después una nefropatía diabética. O sea, si cuando un paciente tenemos con diabetes y falla renal y su visión está intacta, después de una evaluación nuestra y por oftalmología ¿cómo se llama? Constata que no tiene retinopatía diabética, entonces esa falla renal no es por la diabetes. Tienen que buscar otra cosa. Ya, si la paciente tiene retinopatía diabética o si estamos encontrando datos de visión borrosa, diplopía, pérdida de la hueso visual, entonces, ok, seguramente tiene una retinopatía y ahí sí, nefropatía diabética, sin más que buscar, ¿verdad? Entonces, eso ténganlo siempre en mente, ¿verdad? Sí, la mayoría de veces va a ser secundaria a la diabetes, que seguramente es este caso, ¿verdad? Pero en otras veces, no. Entonces, siempre revisen esa parte, los ojos, para ver si hay una retinopatía diabética o no. Continúe, Salvador. Ok, doctor. Y también haciendo mención que se me olvidó, o no sé por qué no lo puse en los antecedentes médicos, pero ella también tenía antecedente de hipertensión arterial. No sé por qué no sale en esa. Ok, está bien.
Y precisamente con esto que comenta el doctor, hipertensiva, que pues, se puede confundir precisamente con la retinopatía diabética y asociarla a la enfermedad renal, ¿verdad? Sí. Pero bueno, vamos a continuar con el examen físico que se le hizo al ingreso. Presentó una presión arterial de 150-100, una frecuencia cardíaca de 89, frecuencia respiratoria de 16, temperatura en 37 grados, una saturación de oxígeno de 93% y una glucometría de 220. Y esta paciente pues también, como se nota aquí, está en sobrepeso, ¿verdad? Tenía 90 kilogramos y tenía una estatura de unos 60. Bueno, continuando, en la revisión por sistemas de los datos positivos relevantes que se pudieron encontrar fue el edema palpebral y edema generalizado también en las extremidades y esta retinopatía hipertensiva que mencioné antes. Bueno, continuando, se le hicieron laboratorios de ingreso, ¿verdad? En donde relevantemente las químicas salieron en una glucosa de 70.30. Esto fue luego de 80, un sodio en 129 y un potasio en 5.30. Sí, no sé si me lograron escuchar. Bueno, la hemato nos mostraba pues, los leucocitos en 6.85, ¿verdad? A expensas de 20% de linfocitos, neutrófilos en 4.32, eosinófilos en 0.49 y plaquetas en 144. De los diagnósticos diferenciales que se le dieron al ingreso a esta paciente fue una infección endovascular como primera opción. Los microorganismos seleccionados o los microorganismos más comunes que se asocian a esto es disculpen, solo sí me están escuchando. Hay partes en que se va el sonido. Sí. Es que a mí también se me está yendo como el sonido. Pero bueno, ahí no sé. Ok, entonces está diagnósticos diferenciales de ingreso, que fue, ella ingresó con una infección endovascular, ¿verdad? Y se propusieron estos 3 microorganismos como principales causantes. Pues una enfermedad renal crónica. El 11 de agosto, había sido 5 días antes de su fecha de ingreso. Otro diagnóstico diferencial por antecedentes fue su diabetes mellitus y la hipertensión arterial por antecedentes. Seguimos con exámenes de ingreso. ¿Qué fue lo que se le realizó, verdad? Se le realizó un GRAM en el que se encontraron leucocitos polimorfonucleares y diplococos de casos. A raíz de esto, pues se tomaron 2 hemocultivos y se presentó el caso con infectología, los cuales atendieron y pues inició el tratamiento con vancomicina. Esto, según las guías de tratamiento para las infecciones endovasculares, pues es una buena decisión porque se dice que sí se tiene que empezar un tratamiento empírico con vancomicina mientras se detecta el microorganismo susceptible a los antibióticos. Se le había realizado un ecocardiograma 2 meses antes por el mismo programa de su hipertensión y de su enfermedad renal.
en donde había salido que su fracción de eyección del ventrículo izquierdo era el 51%, lo cual nos determinaba que no había una endocarditis dilatada, ¿verdad? Y bueno, aparte, el paciente con hisopado negativo para COVID, únicamente su antecedente de haber padecido esta enfermedad el año pasado. Salvador, antes de que continúe, estoy de acuerdo con los exámenes que se le hicieron. Mi pregunta es, ¿por qué a estos pacientes se les toman 2 hemocultivos? Digamos, ¿por qué no solo 1? ¿Por qué no 3? ¿Por qué no 5? ¿Por qué 2? Bueno, según yo había entendido, doctor, no se le tomaba solo de un brazo, por ejemplo, porque la diseminación de la infección puede estar solo de un lado del cuerpo, digamos, en una extremidad, ¿verdad? Que es un brazo. Entonces, eso es lo que yo entendía, por lo que no se le tomaba solamente de uno. Ahora, ¿por qué no se le toma de las extremidades inferiores? Ahí sí, no sé. Eso sí no. Ok. Está bueno. ¿Alguien más tiene alguna idea de por qué 2 hemocultivos? ¿Verdad? ¿Por qué no solo 1? ¿Por qué no sacamos 5 hemocultivos? ¿No? O 4 de todas las extremidades. ¿Alguien más tiene? No sé si alguien levantó la mano, que solo me flashó esto, pero ¿tiene alguna idea? Bueno, se le toman 2 hemocultivos a estos pacientes cuando estamos sospechando una bacteremia, una infección endovascular, porque de esta manera se aumenta la sensibilidad del estudio para detectar una bacteria. Con un hemocultivo que tomamos, más o menos, la sensibilidad es 80%. Ya con 2 sube a 95%. Con 3 podría subir a 97, 99%. Ya más de 3, por más que le sigan sacando, ya no va a subir al 99% porque aquí nada es perfecto, ¿verdad? Esa es la razón por la cual sacamos 2 hemocultivos, ¿cómo se llama? O 3. Lo ideal en estos pacientes sería sacar de ambos brazos y del catéter, ¿verdad? Pero si no, podríamos sacar de ambos brazos nada más, o del catéter y el brazo. No se sacan de extremidades inferiores, primero porque un exceso venoso en extremidades inferiores es muy difícil. Casi que solo nos quedan lo que son las venas de los pies, ¿verdad? Y obviamente, seguramente ahí nos va a salir contaminado. Y la otra sería un exceso, pues, de la vena femoral, pero es básicamente por una vía central, entonces no vamos a hacer algo tan riesgoso por un hemocultivo. En niños tal vez sí lo podrían hacer, ¿verdad? Ahí sí. Pero en adultos es extremidades superiores y la vía central que tengan colocada, ¿verdad? Entonces, por eso es que aumenta la sensibilidad del estudio sacar 2 hemocultivos. Por eso es que siempre se le piden 2 hemocultivos a los pacientes que estamos sospechando esto, o sepsis de origen, digamos, urinario o pulmonar. 2 hemocultivos por esto, para aumentar la sensibilidad, ¿verdad? Tiene razón Salvador a decir que vancomicina es lo que se tiene que usar. Recordemos que ese también es una paciente que acude a servicios de salud y que por ende está en riesgo de una infección pues ya resistente, más complicada. Entonces no podemos darnos el lujo de empezar con algo de menor espectro. Tenemos que empezar en este caso con vancomicina, que es una muy buena opción, y ya esperar los cultivos, como dijeron, para ver qué más podemos hacer. Otra pregunta, Salvador, antes de que continúe. A esta paciente, ¿usted le hubieran hecho un ecocardiograma? ¿Sí, no? ¿Y por qué? Sí, precisamente sí es recomendable hacerles ecocardiogramas a estos pacientes, específicamente cuando entran con sospecha de infección endovascular. ¿Por qué? Porque pues ahí se puede evidenciar de las válvulas y del corazón, que es donde normalmente van a estar estas vegetaciones por las infecciones endovasculares. Y pues, ajá. Bueno, ahí estamos. Estamos por una sospecha de una endocarditis. Le decimos, ok, hagamos ecocardiograma. Infectología casi siempre los pide, ¿verdad? Yo les diría que también básense en la clínica, ¿verdad? Porque a veces ecocardiograma no está
totalmente disponible todo el tiempo, ¿verdad? Entonces, básense en la clínica, miremos si hay soplo, ¿verdad? Sobre todo sería lo importante. Miremos si tiene otros criterios que, obviamente no vamos a hablar de endocarditis, pero si alguien lo quiere revisar son los criterios de DUC, D-U-K-E, ¿verdad? De endocarditis infecciosa y ver si tiene estos criterios y decir, ok, puede ser que también, aparte de la infección endovascular o la bacteriemia, tenga una endocarditis. Que ahí lo que básicamente nos va a cambiar es el tratamiento, la duración del tratamiento y la posibilidad de que tal vez haya que recurrir a cirugía. Pero cabal, esa es la razón por la cual se hace ecocardiograma. Continúe, Salvador. Ok, doctor, muchas gracias. Vamos a revisar el control de medicamentos como se inició luego de la revisión de infectología. Y pues se le inició con nifedipine, ¿verdad? Que por su trastorno hipertensivo. Y con vancomicina a 250 miligramos cada 48 horas. Esta dosis no es tan común en todas las personas, ¿verdad? De vancomicina, pero como puse ahí en la imagen, se evidencia, ¿verdad? Que hay referencia de dosis especiales para pacientes con insuficiencia renal. Y pues ahí se basa más que todo en el aclaramiento de la creatinina. Y pues esta paciente, por estar en un estadio de CADIGO 5, ya se usa la dosis más baja funcional, ¿verdad?, de este medicamento. Vamos a proseguir. Y pues evidentemente se diagnosticó una infección endovascular asociada a catéter venoso central. Esto también creo que hubiera cabido mencionarlo antes, pero no está de más recalcarlo que hasta un 42% de catéteres venosos centrales llegan a infectarse, ¿verdad?, por una infección endovascular, e incluso el 25% de estas infecciones pueden ser asintomáticas. Entonces es muy probable que una persona que llegue con catéter venoso central a los centros de salud, consultando por fiebre o por una secreción purulenta como esta paciente, tenga una infección endovascular. Estamos, exactamente. Es un gran porcentaje que se pueden llegar a infectar. Por eso, digamos, para quimioterapias preferimos vías periféricas, con el PIC, ¿verdad? Que es un catéter central insertado periféricamente, ¿verdad? Preferimos los subcutáneos y en pacientes con falla renal crónica la hemodiálisis o para un catéter de hemodiálisis es muy útil, sí, para sacarlos de crisis, por ejemplo, pero recuérdense que idealmente un catéter de hemodiálisis no tiene que estar más de 3 meses colocado, ¿verdad? Ya sea que se cambie o se traslade el paciente a diálisis peritoneal, que sería lo mejor, ¿verdad? Entonces, por este mismo riesgo, más si el catéter es femoral, mucho más riesgo de infección, ¿verdad? Sí. Entonces, si es, o sea, subclavicular, supraclavicular, yugular, pues sí hay un riesgo de infección, como lo mencionó ahorita Salvador, pero femoral es mucho peor, ¿verdad? Porque está muy cerca del área genital, de la región anal, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se llama? Sí es mucho más riesgo de infección. Por eso estos catéteres solo se utilizan casi que de emergencia y no deberían de durar más de 3 meses colocado. Es muy difícil que los pacientes quieran trasladarse a otro tipo de diálisis. La diálisis peritoneal la satanizan mucho y piensan que es peor o que no sirve o que es para pacientes terminales y no, en verdad, al contrario, es mucho mejor que la hemodiálisis. Sí, para sacarle a un paciente de crisis, hemodiálisis, está bueno. Pero ya el mantenimiento puede ser diálisis peritoneal y pueden pasar muchos años el paciente en diálisis peritoneal, ¿verdad? Como tratamiento. Entonces aquí se están dando cuenta de que efectivamente se infectó, más si el paciente es diabético, si tiene alguna otra comorbilidad que le deprima aún más el sistema inmune, ¿verdad? Pues va a ser mucho más fácil que se infecten continuamente, ¿verdad? Y que son estos pacientes que miramos todos los años. Yo hay una paciente que creo que la miro cada 6 meses, que la miro en la emergencia o llega al hospital por lo mismo, ¿verdad? No sé cómo nos ha complicado más, cómo no ha terminado con una endocarditis, pero realmente exponer al cuerpo a tanto medicamento antibiótico, a tanto estrés,
pues eventualmente, posiblemente alguna vez no lo va a lograr, ¿verdad? Entonces, esta es la importancia de estas vías centrales, ¿cómo se llama? Mantenerlas el menor tiempo posible. Las vías centrales que son para medicamentos o lo que conocemos como catéter venoso central común y corriente, también pueden llegar a infectarse en el transcurso de la estancia hospitalaria, sobre todo en pacientes que permanecen mucho tiempo hospitalizados como los del área crítica. También se pueden llegar a infectar, sí, ¿verdad? Entonces, por eso uno trata de quitar estos catéteres rápido, de utilizarlos solo los días que sean necesarios y lo más pronto poner una vía periférica por esta misma situación. Continúe, Salvador. Ok, doctor, precisamente. Y también otra cosa es que los pacientes normalmente no tienen esa higiene para mantener limpio el área de su catéter, ¿verdad? Y por eso es importante también la educación de salud. Hablando con la evolución intrahospitalaria, pues mayoritariamente como esta paciente realmente estaba controlada en el sentido renal porque sí estaba asistiendo a sus hemodiálisis, pero siempre se le sacaban laboratorios tanto de química como de en donde, pues, como les menciono, ¿verdad? El 18 de agosto se encontró una glucosa un poco baja, el se mantiene elevado, la creatinina igual, ¿verdad? Eh, el sodio en 136, el 5.1 y la hematología con cierta elevación de tróficos, pues que es, bueno, ya para este punto de la evolución del paciente sabíamos que era a causa de esta infección endovascular que padecía. Se siguieron tomando laboratorios, ¿no? Este día se le realizó hemodiálisis, entonces pues, se vio que ya se disminuyó los valores de creatinina y de BUN, que en estos pacientes normalmente no llegan hasta los valores normales, pero también con mantenerlos dentro de un rango no tan... Siguiendo con laboratorios y exámenes de seguimiento, el 23 de agosto se le hizo una consulta de infectología otra vez, ¿verdad? Luego de 7 días de iniciado el tratamiento con vancomicina, decidieron que ya había que cesar con ese tratamiento y justamente ese día también se obtuvieron los resultados de los hemocultivos que se le habían tomado. En estos hemocultivos se evidenció que positivo para Achromobacter denitrificans, que pues tampoco es un microorganismo como de los más comunes de infección endovascular, aunque tampoco es del todo descartable, ¿verdad? Entonces, pues ahí se pone una pequeña descripción de lo que es esta bacteria, es un bacilo gram negativo, y sí se asocia más que todo a infecciones nosocomiales en cualquier ámbito hospitalario, por lo cual se pensó que quizá en las sesiones de Bayer y pues lo que sí es relevante es que el 94% de las infecciones de este microorganismo son asociadas precisamente a catéter venoso central. Entonces, la actualización del tratamiento ya con estos resultados del laboratorio, del ejecutivo, quiero decir, infectología cambió el tratamiento de vancomicina a meropenem, 1 gramo intravenoso en ese momento, y luego continuar el tratamiento con meropenem, 500 miligramos intravenosos cada 24 horas, diluido en 100 centímetros cúbicos de solución salina al 0.9%. Pero aquí en la imagen solo se puso lo que salió en el resultado de microbiología, donde decía la susceptibilidad que tenía este microorganismo al meropenem y fue que se dio con este antibiótico. Seguimos con porque, perdón, el día anterior se le había realizado también hemodiálisis, entonces se le tomaron los laboratorios post-hemodiálisis y vemos que, como mencioné, y el BUN, que son los más importantes, mantienen no en rangos normales, pero sí dentro de un rango controlable y no tan alto. Luego el 25, que fue 2 días después de iniciar el tratamiento con meropenem,
se realizó precisamente la consulta de cardiología, como mencionaba el doctor, para realizar un ecocardiograma. En el informe de este ecocardiograma, pues se reporta que sí, se encontraron vegetaciones y se reconsulta con infectología y de igual forma recomiendan permanecer con el tratamiento con meropenem. Antes de que continúe, Salvador, entonces sí habían vegetaciones, ¿verdad? Entonces ya esto ya se vuelve una endocarditis infecciosa, ¿verdad? O sea, no estuvo mal la idea de hacer un ecocardiograma, sobre todo en pacientes de esta edad y con esas comorbilidades. Entonces, sí, y el tratamiento que tiene ahorita, pues, es el adecuado, ¿verdad? Pero se dan cuenta, pues, efectivamente, lo que habíamos hablado hace un momento, pues se vio, ¿verdad? Que sí es una endocarditis infecciosa, y ahí, pues, obviamente ya no son 10, 14 días de tratamiento, ya se vuelve un tratamiento mucho más prolongado y algo que hay que estar muy pendiente. Continúe. Ok, precisamente por eso fue válido el ecocardiograma. Luego se le continuaba siempre con las hemodiálisis, ¿verdad? A ella nunca se negó a ir a una hemodiálisis o lo que fuera. Y pues los laboratorios seguían mostrando la creatinina que iba descendiendo, el boom de igual forma, y una glucosa en 76 que se le iba manejando con medicamentos antidiabéticos. Luego, el 1 de septiembre, se le realiza el hemocultivo de control para ver cómo iba la respuesta al tratamiento con meropenem. Esto fue 8 días luego de iniciado el tratamiento. Y pues de esta forma ya se podía evaluar la evolución de la infección, ¿verdad? La paciente para este entonces, se me olvidó recalcar, ya no presentaba fiebre, ya no había secreción en el catéter. Entonces, luego el 4 se cumplen los 10 días de meropenem y se obtiene el resultado del hemocultivo control, en el cual ya se evidencia la esterilidad de este cultivo. Aquí está la imagen en donde decía que era estéril, ¿verdad? Y pues de igual forma a estos pacientes se les tiene que seguir observando por lo mismo de la endocarditis que mencionamos con el doctor. Y se recomienda también hacer ecocardiogramas control. Pero de igual forma, pues es una buena noticia el hecho de haber evolucionado y tener el hemocultivo estéril. Sin embargo, la paciente solicitó un ingreso contraindicado, puesto que llevaba ya un mes y algunos días en el hospital y pues ella refirió que iba a seguir yendo a sus sesiones de hemodiálisis. Y realmente, o sea, fue súper contraindicado, ¿verdad? Porque mejoró muy bien y lo único que se le pudo hacer al final es esto de la educación sanitaria, ¿verdad? Decirle que se cuidara y mantuviera limpio el área de su catéter. Y pues se le dio este ingreso contraindicado. Salvador, usted mencionó que a los 8 días de iniciado el antibiótico le hicieron el hemocultivo control, ¿o no? ¿O le vi mal? Sí. ¿Y usted cree que a esa cantidad de días después de iniciar el antibiótico estuvo bien hacer el hemocultivo o se lo hubiera hecho antes, se lo hubiera hecho después? ¿Qué piensa? No sé, yo se le hizo el hemocultivo justo como 4 días antes de terminar el tratamiento. Entonces yo consideraba que estaba realizado en una buena fecha, pero no sé, quizá hubiera esperado un poco más para tomarlo. No sé. Bueno, de hecho, en el hemocultivo se podría hacer una semana después de iniciado el tratamiento antibiótico para así que cuando ya estemos finalizándolo, por lo menos si solo es infección endovascular, pues ya tengamos el resultado si está estéril o no, para ver si hay que continuar unos días más la terapia. Incluso se podrían algunas veces hacer 4 días después de iniciado el antibiótico, en algunas literaturas así lo pueden encontrar, aunque es un poco temprano, ¿verdad? Puede ser que les siga saliendo el microorganismo, ¿verdad? Entonces, 7 días, una semana, pues está bien. En este caso, 8 días, creo que estuvo bastante bien y efectivamente pues salió estéril. Otra pregunta antes de continuar. En el caso de que, como es endocarditis, ¿a los cuántos días
después de haber iniciado el tratamiento, hay que repetir el ecocardiograma. Esa es la pregunta, doctor. Sí. Ah, no sabría decirle, doctor, no sé a los cuántos días es recomendable el ecocardiograma. Ok, ¿alguien tiene una idea de cuántos días después de iniciar el tratamiento se recomienda hacer el ecocontrol? ¿A alguien se le ocurre algo? Tal vez no sé, se me ocurre a mí que al mismo tiempo que el hemocultivo. Al mismo tiempo que entonces unos 7 días después, dice una semana, más o menos. Pensaría yo, sí. Ok, No sé. en el caso del ecocardiograma, ahí sí hay que hacerlo más tarde, porque si bien el cultivo ya podría salir estéril, en el ecocardiograma todavía podríamos encontrar las lesiones, aunque sean más pequeñas, pero que sigan persistiendo. Realmente el eco, uno idealmente lo tendría que hacer 4 semanas después del tratamiento, porque eso es lo que dura el tratamiento de la endocarditis. Entonces, al finalizar la 4ª semana, programamos el eco y lo hacemos. ¿Tiene vegetaciones todavía? Ok, va a haber que seguir dando tratamiento antibiótico, ¿verdad? A pesar de que los cultivos estén estériles. ¿Ya no tiene vegetaciones? Ok, estamos, ¿verdad? Entonces, aquí sí es un poquito más tarde, porque las vegetaciones sí tardan mucho más en desaparecer, ¿verdad? La infección se controla más rápidamente, más cuando el antibiótico está dando en el clavo, pero las vegetaciones, independientemente de esto, pues sí tardan un poco más. Continúe, Sal. Ok, muchas gracias, doctor. Ya casi para terminar, la revisión bibliográfica la realizó sobre estas infecciones endovasculares por catéter venoso central, ¿verdad? Básicamente lo que menciona es que, como mencionaba el doctor, ¿verdad? El catéter venoso central específicamente es claro o yugular, ¿verdad? Para el desarrollo de la hemodiálisis. Siempre hay posibilidad de una infección y pues esta es la causa más común de morbilidad y la segunda causa más común de mortalidad en la población con catéter venoso central. Siempre, como mencioné yo también, se debe tener la sospecha de una infección asociada a este catéter cuando pues, los pacientes se presenten con fiebre de nueva aparición, que sea mayor de 38 grados, secreciones purulentas y siempre las secreciones cerca de su área de acceso. Esto, pues, como se mencionó también en la historia clínica de esta paciente, se complementa con exámenes de laboratorio, puede haber leucocitemia. Ya no se escucha, Salvador. ¿Ya me escuchan? Ahora sí. Disculpen. Ok. Bueno, me quedé en que también está... bueno, se conoce que hay microorganismos que con mayor frecuencia van a afectar a estos pacientes con catéter venoso central, en donde se menciona el estafilococo u otros cocos de estas familias, ¿verdad? Sin embargo, como mencionamos con esta paciente, pues no era un microorganismo Tan común. Sin embargo, al evaluar la frecuencia de este microorganismo, sí se observaba. por este microorganismo. Sí. Ay, Salvador, ahora sí no se le está entendiendo. Tiene muy cortado el audio. Vamos a ver si sí funciona, doctor. Bueno, pero no se preocupe. Yo creo que la revisión bibliográfica ya la había revisado yo en lo que me envió y estuvo bastante bien de infección endovascular para que ya no siga luchando ahí, ¿verdad? Bueno, ¿cómo se llama? Este caso también me gustó bastante porque ilustra un problema que es muy frecuente en nuestro medio, ¿verdad? En la infección de un catéter central, sobre todo el de hemodiálisis.
Algo que mencionó Salvador hace un momento, pues hace unos minutos, y que sí me gustaría volver a recalcarlo, es la higiene. Porque parece chiste lo que voy a decir ahorita, pero es anécdota. Yo he encontrado frijoles, ¿verdad? Ahí alrededor del catéter. He encontrado huevo, he encontrado comida de cualquier tipo. O sea que no sé cómo hacen para que esto quede debajo del tegaderm o debajo de la curación. Y yo digo, ¿cómo no se limpian esto? ¿Cómo, o sea, o a veces llegan y el catéter tal vez ha sangrado o ha tenido algo y así llegan con la sangre coagulada de saber ni cuántos días. Y uno dice, pero esto, ¿qué pasa? O sea, si está así, pueden ir los pacientes a una ERC o incluso al hospital y se les limpia ya, ¿verdad? Si ellos no quieren hacerlo por miedo de que se les vaya a zafar o de manipular el catéter. Pero entonces esto de la higiene es muy importante. Y como les digo, si es femoral, ahí no les quiero ni contar qué he encontrado, ¿verdad? Entonces, sí es muy importante esto, ¿verdad? Es cierto, también a veces se puede infectar durante la diálisis, por el agua, por la máquina, o sea, sí puede haber muchas otras posibilidades, pero, como se llama, la higiene es la principal. Y en los pacientes, como bien lo mencionó Salvador, como es un mucho riesgo de infección de esos catéteres, las infecciones endovasculares, la mayoría de los que tenemos, si no el 100%, son en pacientes renales crónicos. Sobre todo en pacientes que llevan mucho tiempo con el catéter de diálisis puesto y que no les indican que hay que cambiarlo, por lo menos, si no se lo van a omitir y cambiarlo de terapia dialítica, por lo menos cambiar el catéter cada 3 meses, ¿verdad? O a veces no quieren, o se les olvida, o no quieren volver a pasar por ese pinchón, ¿verdad? Porque obviamente no es nada agradable. Entonces no lo hacen. Entonces hemos visto pacientes que hasta, de hecho, los puntos están como, no sé, como encriptados, así ya casi que fusionados con la piel del paciente y con el mismo catéter de tanto tiempo que llevan puestos, ¿verdad? Y eso también se puede infectar. En fin, un montón de complicaciones, ¿verdad? Entonces, lo que quiero que se lleven de esto es, catéter de hemodiálisis es útil, sí, para sacar al paciente de la crisis, todo esto que quieran, totalmente de acuerdo, hagámoslo. Pero ya después, hay que, ¿cómo se llama? Convencer al paciente de que la diálisis peritoneal es su mejor opción. Si no se puede diálisis peritoneal, porque no en todos los pacientes se puede, pues hay catéteres tunelizados, hay fístulas que también se podría utilizar como alternativa a un catéter de hemodiálisis. Todo tiene sus contraindicaciones, todo tiene sus pros y sus contras, pero realmente a gran escala diálisis peritoneal sería como el objetivo para evitar precisamente esto que estamos viendo, ¿verdad? Endocarditis puede curarse a las 4 semanas, sí, pero si no se resuelve, hay que dar 2 semanas más de antibiótico, o sea, 6 semanas. Y un paciente con 6 semanas en el hospital definitivamente va a estar pidiendo el contraindicado o no va a creer que está malo todavía, más si se siente bien, ¿verdad? Y a veces estas endocarditis es necesario llevarlas a quirófano, ¿verdad? Y operar y quitar eso. Y si son por hongos, hay que llevarlas a quirófano, definitivamente. Que es raro, pero pues puede pasar. Entonces, esto queremos evitar, ¿va? Evitar la estancia hospitalaria prolongada en pacientes que se puede, ¿cómo se llama? Eh, Evitar esta situación, ¿verdad? Dándose un buen plan ocasional con respecto a la diálisis peritoneal. Muy bien, jóvenes, entonces hemos llegado al final de la sesión del día de hoy. 2 buenos casos adecuadamente presentados, ¿verdad? Ilustrando pues 2 facetas distintas de lo que vemos en el hospital, ¿verdad? Entonces, concluimos la actividad del día de hoy. Ya lo único que nos queda es el día martes. Recordemos, porque el miércoles tienen su examen. Entonces, el día martes, igual a las 2:30, terminamos con los últimos 2 casos clínicos de esta rotación. Aprovechen ahorita para estudiar este fin de semana. Ya solo nos queda un último repaso el día lunes con el doctor Velázquez, ¿verdad? Sobre el EKG. Aprovechen a estudiar. ¿Cómo se llama? Yo sé que a veces cuando tienen tiempo libre, más si no tienen turno el fin de semana, pues quisieran hacer otras cosas, pero ahorita ya es el último tirón de medicina interna de externado, entonces aprovechenlo. Ya me enviaron a mí el consolidado de sus notas, ¿verdad? Obviamente no se los puedo
mencionar así, pues las notas de todos a todos, tal vez ustedes sabrán las propias, ¿verdad? Que no están nada mal, pero obviamente siempre hay chance de mejorar, ¿verdad? Aprovechen a sacar los puntos en este examen para que obviamente al final ya no estén preocupados por eso y definitivamente el promedio, aunque yo también estoy en contra de actividades basadas en puntos porque una buena nota no refleja realmente el conocimiento. El promedio sigue siendo importante para la elección del lugar donde van a hacer su EPS, para la residencia, o sea, sí tiene peso. Todavía seguimos con nosotros con ese sistema. Entonces, si pueden siempre mejorarlo o mantenerlo, háganlo, ¿verdad? No se aflojen o decir, ya gané, entonces no importa, no. Pesa el promedio, jóvenes, para todo, ¿verdad? No debiera ser así, totalmente de acuerdo, pero pues, seguimos así todavía nuestro sistema ahorita, entonces aprovechen estos días para terminar de estudiar, terminar de pulir estos temas y el martes nos vemos para el siguiente para la siguiente sesión y última sesión de casos clínicos. Que tengan todos una feliz tarde. Nos vemos. Gracias, doctor. Feliz tarde. Feliz tarde.